Arrepentimientos tardíos. Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, pero ahora les está diciendo a todos, en todas partes, que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Fue el apóstol Pablo quien dijo estas palabras a los filósofos de Atenas en el primer siglo era común. Pero no fue el primero ni el último. Muchos años antes que Pablo, Dios comisionó a Juan el Bautista a dar este mismo mensaje a los israelitas. Veamos lo que escribieron 3 evangelistas. Mateo, en el capítulo 3, versículo 1 al 2, dijo: Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora leamos lo que escribió Lucas, capítulo 3, versículo 1 y 2. En el año 15 del reinado de Tiberio César, en los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios, de modo que él fue por toda la región del Jordán predicando el bautismo en señal de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora leamos lo que escribió Juan el apóstol. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos le enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él contestó: yo soy la voz de alguien que grita en el desierto: hagan que el camino de Jehová quede recto. Así es, los israelitas y los no israelitas tenían que arrepentirse. Todos habían pecado contra Dios. Todos, en todas partes, tenían que arrepentirse de sus muchos pecados. El apóstol Pablo escribió una carta maravillosa a sus hermanos cristianos de la ciudad de Éfeso. En esta ciudad había una congregación de cristianos, compuesta de israelitas y de no israelitas. Él les dijo: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rica en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia
y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Han pasado 20 siglos ya, y la situación no ha cambiado. Dios sigue haciendo un llamado al arrepentimiento. Demostramos que estamos arrepentidos, que deseamos cambiar nuestra manera de vivir cuando nos hacemos discípulos de Jesucristo. Ser discípulo de Cristo implica que confiamos en Él, en Jesús. Implica que estamos dispuestos a obedecer toda su doctrina, sus enseñanzas. Amamos a Jesús. Somos obedientes de forma incondicional. Lo reconocemos como nuestro líder, nuestro caudillo, nuestro único maestro, nuestro Mesías, nuestro Rey. El tiempo se está acabando. El año de la buena voluntad de Dios está llegando a su final. Ese año empezó cuando Jesús fue bautizado por Juan y Dios lo ungió como el Mesías. Han pasado 20 siglos ya. Nadie puede decir que Dios no ha mostrado paciencia. Jesús está ofreciendo a todos una reconciliación con Dios. Pero esa oferta solo duraría un año, un tiempo bastante largo como para que la humanidad se aproveche de esta oportunidad. Veamos cómo lo explicó Jesús en Nazaret, en la sinagoga que acostumbraba a asistir. Veamos Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto, el tiempo en que se puede conseguir la aprobación de Jehová. Después enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él, y empezó a hablarles diciendo: Hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Vamos a leer el versículo 19 otra vez y en diferentes traducciones. La Nueva Traducción Nácar Colungas.
para anunciar un año de gracias del Señor. La Nueva Traducción de Beson. A proclamar el año favorable del Señor. La Reina Valera actualizada de 1989. Para proclamar el año agradable del Señor. La Biblia del lenguaje sencillo. Y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. La Nueva Traducción Viviente. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Corría el año 30 era común, cuando Jesús leyó este pasaje de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Un año después, el 31 era común, no ocurrió nada diferente a lo que Jesús estaba haciendo. De modo que el año al cual se refirió Jesús leyendo al profeta Isaías tiene que ser, deducimos, un año simbólico, figurado, un tiempo en el que se podía sembrar, cultivar y cosechar en el campo. Jesús se refirió al mundo como un campo en el cual se siembra, se cultiva y llega el tiempo de la cosecha. Esta parábola está en Mateo capítulo 13. Leámosla. Mateo 13:24 dice: Otra ilustración les propuso diciendo: El reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo de él y sobresembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba, de modo que los esclavos del amo de casa vinieron y le dijeron: Amo, ¿no sembraste semilla excelente en tu campo? Entonces, ¿cómo sucede que tiene mala hierba? Él les dijo: Un enemigo, un hombre hizo esto. Ellos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la juntemos? Él dijo: No. No sé que por casualidad, al juntar la mala hierba, desarraiguen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en la época de la siega, diré a los segadores: junten primero la mala hierba y átenla en haces para quemarla. Entonces pónganse a recoger el trigo en mi granero. Luego, después de despedir a las muchedumbres, entró en la casa y sus discípulos vinieron a él y dijeron: Explícanos la ilustración de la mala hierba en el campo. En respuesta dijo: El sembrador de la semilla excelente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. En cuanto a la semilla excelente, estos son los hijos del reino. Pero la mala hierba son los hijos del inicuo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es una conclusión de un sistema de cosas y los segadores son los ángeles. De manera que así como se junta la mala hierba y se quema con fuego, así será en la conclusión del sistema de cosas. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos juntarán de su reino todas las cosas que hacen tropezar y a los que cometen desafuero, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. En aquel tiempo los justos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, escuche.
Está por terminar el año en el que se puede conseguir el favor de Dios. Se hace urgente arrepentirse de su manera de vivir la vida y tener fe, ser obedientes y amar a Jesús es vital. Arrepentimientos tardíos. En Mateo, capítulo 24, versículo 38 al 39, está escrito: porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. En las ilustraciones vemos el arca flotando entre las aguas. Esta gente está acudiendo al arca, pero la puerta está cerrada. Noé y su familia están adentro. Noé dio advertencia a sus contemporáneos de la proximidad del juicio divino, pero no se aprovecharon del tiempo cuando la puerta estaba abierta. No le hicieron caso a Noé. No entraron en el arca cuando la puerta estaba abierta. Jesús relacionó este suceso con el venidero fin del mundo. Dios ha dado a la humanidad 20 siglos para arrepentirse. Ha dado suficiente tiempo para poner fe en Jesucristo. Pero la gran mayoría de la humanidad no ha prestado atención. Así como los contemporáneos de Noé se arrepintieron de modo tardío, así también en nuestro tiempo la gente experimentará un arrepentimiento tardío cuando llegue el fin de este mundo. Esto no tiene que suceder con usted y su familia. Tome las medidas pertinentes. Arrepiéntase. Acepte las doctrinas del Señor Jesús. Viva en armonía con lo que Él ha enseñado. Confíe en sus promesas. No tiene usted que esperar al último momento para arrepentirse de modo tardío. Este es un material preparado por Cristianos SC. Búsquenos en Facebook. Les enviamos el enlace. Fin del artículo.